Saludos, saludos, ¿cómo están? Una vez más aquí en nuestro canal, en nuestro podcast de Habla con el Doc, Practica con el Doc y hazle tu pregunta al Doc. El día de hoy pues tenemos una invitada súper especial, es nuestra cardióloga y amiga, la doctora Yobanka Abreu. Ella es cardióloga, electrofisióloga y es la cardióloga que te va a ver el día de tu cirugía. Quiere decir que es la persona que te autoriza o no tu cirugía. Así que todas las preguntas del día de hoy van a estar muy interesantes para que te quedes en todo el contenido. Hola, Yobanka, ¿cómo estás, Hola, mi muchísimas reina? gracias por la invitación. Para mí es un placer conversar contigo a través de este recurso, ¿verdad? Que es tan bueno para informar a los pacientes. Y como tú decías, dentro de la valoración global de un paciente para cirugía, es importantísimo la opinión del cardiólogo. Total. Sí, por eso estamos aquí el día de hoy. Cuéntame, Yobanka, a ver, ¿por qué es importante una evaluación cardiovascular preoperatoria? La evaluación cardiovascular preoperatoria, independientemente de la edad del paciente y de la ausencia de enfermedad, no es más que un cálculo del riesgo cardiológico global de un paciente previo a la exposición a una cirugía en donde existen varios factores. Número uno, el estrés quirúrgico, que le produce al paciente ir a una cirugía. Perdón, ¿eso tiene que ver con que tenga hipertensión o no tenga hipertensión? Independientemente de que tenga o no hipertensión, a un paciente debe verlo un cardiólogo porque la propia respuesta del estrés al que se somete el paciente cuando sabe que va a un quirófano, aunque sea una cirugía electiva como la cirugía plástica, tiene implicaciones sobre el sistema cardiovascular. Y en ese sentido, cuando uno hace la valoración global del sistema cardiovascular en el paciente, tomando en cuenta edad, sexo, antecedentes heredofamiliares, los antecedentes propios del paciente, antecedentes de los hábitos tóxicos que tiene el paciente. Claro. ¿Qué son hábitos tóxicos? Porque esto es para los pacientes. Los hábitos tóxicos son el consumo de cigarrillo, el consumo excesivo de alcohol. Y digo excesivo porque hay una cantidad, porción, que según las guías de prevención cardiovascular están permitidos para el hombre y la mujer, que incluso pueden conferir una protección sobre el sistema cardiovascular. Ahora bien, hay cantidades que por la respuesta inflamatoria sobre el sistema vascular que pueden provocar son inadecuadas en la población general, pero en la condición particular de un paciente que va a cirugía, se asume que incluso un mes antes del paciente ser llevado al quirófano debe abandonar totalmente cualquiera de estos hábitos tóxicos. ¿Y qué otras cosas tú decías? ¿El alcohol? Los hábitos fumar, tóxicos. el fumar. Y fumar me refiero no solamente al cigarrillo como tal, sino al puro, a los dispositivos electrónicos como el vape, la juca, la marihuana, porque estos elementos producen una condición proinflamatoria, sobre todo en el sistema cardiovascular, que predispone a la ocurrencia de eventos en donde se pueden formar coágulos de forma espontánea, con la catástrofe, ¿verdad?, de que puede ocurrir un tromboembolismo pulmonar, un infarto agudo al miocardio, inducido por esta inflamación vascular con el que el paciente llega al quirófano, e incluso eventos súbitos como arritmias que pueden llevar al paciente a la muerte súbita durante una intervención quirúrgica. Y entonces, el tema de los hábitos tóxicos, las enfermedades familiares, cualquier condición que tenga el paciente, ¿qué otra cosa se valora dentro de la evaluación cardiovascular? Varios factores que tienen que ver con el sistema cardiovascular, incluso el sistema circulatorio. Por eso, de forma protocolar, los cirujanos, en el caso tuyo muy particular, hacen una evaluación o rastreo del sistema venoso y arterial periférico del paciente, porque se sabe que como en el proceso anestésico y la duración del encamamiento durante la cirugía y en el posoperatorio inmediato, el paciente puede tener un éxtasis vascular. Si el paciente ya tiene un diagnóstico de una enfermedad vascular periférica, hay factores que tienen que tomarse en cuenta para antes de la cirugía. Antes de la cirugía, número uno, para dar tratamiento
Número 2, para dar las recomendaciones de la profilaxis antiembólica, tanto con las medias de compresión, así como también los anticoagulantes que se usan, sobre todo en los casos donde va a haber manejo de grasa, como en la lipoescultura, la abdominoplastía, la transferencia de grasa, y en cualquier cirugía estética donde el proceso proinflamatorio te ponga en riesgo de formar un trombo. Ok, y un ejemplo, ya el paciente se va a hacer su evaluación cardiovascular, es un paciente sano. Y en el paciente que sí tiene hipertensión, ¿qué se toma en cuenta? Se toma en cuenta, número 1, el tipo de fármacos que utiliza, el tiempo de evolución de la hipertensión arterial, la repercusión sobre la estructura cardíaca que tiene el paciente, tomando en cuenta la realización de un ecocardiograma. Por eso... que no es lo mismo que un electro. No, el electrocardiograma ve la actividad eléctrica normal del corazón del paciente. Ahora bien, en el ecocardiograma es un estudio de ultrasonido cardíaco que permite la valoración estructural, anatómica, de la función, la contractilidad y los flujos dentro de las cavidades cardíacas. Hay pacientes incluso, y nos ha pasado, que tienen enfermedad estructural del corazón, falla cardíaca, cardiopatía isquémica, arritmias que son de alto riesgo, ¿verdad? Claro. O de alta carga rítmica, que la hemos detectado y que son totalmente asintomáticos. Claro. Y que por la valoración global previa que se hace en el interrogatorio del paciente, uno decide hacer algunas investigaciones y se da cuenta de que existen estas anomalías. Y pacientes que ya son hipertensos conocidos, que usan su medicación por un tiempo prolongado, también cuando llegan el día de la evaluación, pues necesitan otro tipo de estudios. Así es. Adicionales. Yo he visto que tú lo haces. Sí. ¿Cuáles son esos? Esos estudios adicionales, por ejemplo, en la mujer, la mayor parte de los pacientes que van a cirugía, el 95% o más, son mujeres. Entonces hay un elemento que se toma en cuenta en función a la edad. ¿Por qué la edad es importante? Número 1, porque hay una serie de situaciones que por la degeneración senil se han producido en el cuerpo de una mujer, en la forma en que produce el colágeno, en la forma en que su circulación funciona, en la forma en que su metabolismo puede tener la prontitud o no de curar un tejido. Y entonces, además, existen cambios inherentes a la edad del sistema cardiovascular que pueden hacer que el paciente, aunque no tenga ninguna patología demostrada, o si es hipertenso, aun cuando esté controlado, en una situación de estrés agudo generado por el hecho de ser llevado a una cirugía, el hecho de la exposición a algunos elementos durante la cirugía, pueda desarrollar eventos coronarios agudos en el quirófano o arritmia potencialmente mortales o la ocurrencia incluso de una muerte súbita. Entonces, los estudios convencionales que se pueden agregar a un paciente son la prueba de esfuerzo, que es una prueba de provocación, en donde claro. tú... Una provocación controlada. Controlada, claro, en donde tú produces un aumento mediante la realización de ejercicio de la frecuencia cardíaca para valorar cuál es la respuesta del corazón ante el aumento de la frecuencia cardíaca, que es lo mismo que ocurre cuando él está sometido a estrés. Claro. Emocional, ¿verdad? La gente siempre va con cierto temor, por más emocionalmente estable que sea. Entonces, mediante la realización de pruebas de esfuerzo... Pero te digo algo, para eso es este tipo de instrumento. Así para es. Que la gente sepa, se informe antes de su cirugía y cuando ya le llegue su momento quirúrgico, porque entonces el nivel de nervios entonces esté bajito. De hecho, el médico, por ejemplo, los perfiles, ¿verdad?, del médico cirujano y el cardiólogo inciden mucho en la preparación emocional del paciente. Claro. Y al final, antes de ser llevado al quirófano, la maravillosa entrevista que hace anestesiología, que me ha tocado presenciarla, claro. Y que eso termina de ecualizar el estado de ánimo del paciente, porque ahí, una vez que se han pasado los filtros de la valoración y el paciente está consciente de que su sistema cardiovascular está en óptimas condiciones para someterse al procedimiento quirúrgico. Y me ha pasado, perdón, que la mayoría de pacientes que nosotros escudriñamos mucho, que le hacemos una prueba de esfuerzo, que le hacemos un eco, que le hacemos el electro, que tú le mandas otra prueba adicional de triglicéridos, de algo así, al final me dicen, concho, doctor, qué bueno, porque ya yo sí sé que estoy bien evaluada y me da mucha tranquilidad. Eso no así. Solamente el que me hicieron las evaluaciones, sino que me hicieron todo y hasta un poco más, que muchas veces la gente lo ve como que qué necios son, pero realmente no es necedad, es un tema de seguridad. Así es, de seguridad. Y de hecho, muchas pacientes agradecen porque en el marco de una cirugía, por primera vez se hacen una valoración
clínica completa de la categoría que se le hace para llevar a este procedimiento quirúrgico. Nos quedamos en el tema de la prueba de esfuerzo. ¿Qué otra prueba le podemos hacer a los pacientes en el caso de que sea necesaria? Holter, la monitorización Holter de 24 horas, a diferencia del electro de superficie, que es un electro que se hace la adquisición en 10 segundos, es una valoración de la actividad eléctrica durante las 24 horas. Normalmente se indica en pacientes que durante la realización del examen físico o del electrocardiograma de superficie se puede detectar la presencia de alguna anomalía del ritmo, que puede ser leve o de alto riesgo. ¿Cuándo es de alto riesgo? Cuando en el electro te aparecen, por ejemplo, más de 5 extrasístoles en la observación durante la impresión del electrocardiograma, o que en un minuto te aparezcan varias con una cadencia, que tenga una frecuencia de latidos normales y anormales que sea muy alta. Claro. Entonces, cuando se hace la monitorización de Holter 24 horas, tomando en cuenta que en promedio en un individuo sano que mantiene frecuencia cardíaca estable, tú logras grabar entre 85,000 y 120,000 latidos durante las 24 horas, el Holter además te va a proporcionar la información de en todos los periodos diurnos y nocturnos, cómo se comporta hemodinámicamente, si hace alguna arritmia en momentos donde él está en reposo, si hace alguna arritmia durante el sueño, si hace bradicardia, o sea que le baja la frecuencia cardíaca de forma extrema durante el sueño, si hace bloqueo de la conducción eléctrica durante el sueño, y eso es una cosa que nos permite estimar el riesgo también de eventos arrítmicos durante la cirugía del paciente. Y fuera de esos estudios que podemos hacerle al paciente adicionales, porque se consiguió o se encontró algún tipo de condición médica, ¿qué otra cosa se valora en la evaluación cardiovascular? En la evaluación cardiovascular se ve en el estudio de gabinete otros factores que son medidores de inflamación y metabólicos que inciden también en lo que es el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que sea solamente hipertenso a uno que sea diabético. Ser diabético por sí solo confiere un alto riesgo al paciente, de manera tal... O sea, ¿tipo 1 o tipo 2? El tipo 2. El tipo 1 es de muy alto riesgo desde que nació. Así Normalmente es una enfermedad autoinmune que en la mayoría de los casos, los cirujanos, menos que sean cirugías reconstructivas, prefieren no hacerlo. No operarlo, sí. Que no sean cirugías funcionales. Entonces, pero estética como que se guarda la reserva. Ahora, los que son tipo 2, que en la mayoría de los casos, como se debe a resistencia a insulina, usan solamente metformina o utilizan otros fármacos vía oral. Con mucha facilidad se puede hacer el switch de la pastilla a la insulina y volverlos a la pastilla convencional una vez que se inicia la ingesta. Igualmente, cuando el paciente pues, es diabético tipo 2, que es el que llama cirugía, nos apoyamos igualmente en un endocrinólogo, que es el médico que sabe realmente de la parte metabólica y de la parte glicémica. Así que es. ahí es donde tú haces la recomendación al final, que se dice, se refiere a endocrinología. Exactamente. Y entonces ahí lo ve la doctora. Exactamente. Yo me convierto en el médico más necio porque yo soy la que llamo a otros médicos. Claro. Tradicionalmente. Entonces, se miden los marcadores no solamente de la glicemia, se mide también la hemoglobina glicosilada, que te da más o menos un perfil de la conducta en el último mes de esa glicemia en el paciente, además de que se mide el perfil de los lípidos y marcadores de función renal y hepática, que nos ayudan mucho investigamos a saber los riñones, investigamos el hígado, revisamos las grasas sanguíneas. Exactamente, los triglicéridos también. Que le vemos el tema de la hemoglobina, el hematócrito. El examen de orina, porque a veces hay pacientes que están óptimamente, pero tienen procesos infecciosos que se pueden tratar previo a la cirugía, por suerte, con mucha rapidez, pero que hay que conocer todos esos hallazgos. Hay pacientes también que en el hemograma no tienen anemia, que es la contraindicación tradicional para ir a una cirugía, pero que tienen otros elementos que pueden llamarnos la atención en función a la forma en que está la cantidad de glóbulos blancos, sus plaquetas, que son importantísimos en el tema de la cascada de la coagulación, o incluso marcadores como los eosinófilos, que nos hablan de las respuestas alérgicas que tiene el paciente, sobre todo en estos pacientes que además tienen situaciones respiratorias como el asma, en cuyo caso el paciente se deriva a una evaluación que de hecho es rutinaria en tu evaluación para cirugía con una neumóloga. Ok, fuera de todo eso, ya ves el paciente y cuáles son las recomendaciones que se le da al paciente, no al médico, al paciente. Okay, en el caso de que sea un paciente sano, después ponemos el paciente enfermo. Ok, en el paciente sano las recomendaciones globales previo a la cirugía son que el paciente no se exponga a los elementos tóxicos que lo pueden llevar en un estado proinflamatorio marcado a su cirugía.
dígase fumar en todas sus modalidades. Tiene que haber un abandono, un cese automático previo a la cirugía. El consumo de... Escúchame, a los pacientes fumadores nosotros los mandamos a que se hagan algo que se llama cámara hiperbárica. Después, que de sí. eso vamos a hablar en otro tema nosotros. Sí. Pero realmente los mandamos a que se hagan cámara hiperbárica profiláctica. Por lo menos 2 o 3 cámaras antes de la cirugía y 2 o 3 cámaras después de la cirugía, ya que, como todos sabemos, pues el cigarrillo a través de la nicotina y demás, pues daña lo que era microcirculación. Exacto. Y con la cámara hiperbárica, que es oxígeno al 100%, pues todo eso se restaura y ahí disminuimos el riesgo que tiene que ver a nivel de los vasos sanguíneos periféricos. Exactamente. Y la cicatrización como consecuencia, claro, porque así hay menos infección, menos necrosis del tejido y menos retraso en la cicatrización. Entonces, en el paciente también se recomienda que abandone el hábito de consumo de alcohol de cualquier forma, que tiene que descansar, no puede ir a cirugía con estado donde no ha dormido bien, adecuadamente. La hidratación es importantísima, porque el paciente que va hidratado a cirugía tiene menos sangrado normalmente. Claro. Y además de que mantiene una volemia durante la cirugía y la inducción anestésica que permite que sus niveles de presión arterial estén en óptimas condiciones. Una condición común en mujeres muy sanas y muy jóvenes es que tengan normalmente niveles de tensión arterial bajos. En esas pacientes yo hago mucho énfasis en el tema de la hidratación previo a la cirugía, porque como la propia inducción anestésica puede producir un descenso no significativo de la presión, pero en el posoperatorio eso puede tener una repercusión en la hemodinamia del paciente y sentirse mucho decaimiento. Si el paciente está bien hidratado antes de la cirugía, ese fenómeno normalmente no ocurre. Y además que el paciente tiene que tratar de alimentarse adecuadamente desde antes de la cirugía, consumir muchos elementos que le confieran más agua en los vegetales, vegetales verdes, que tienen una fuente de nutritiva adecuada y que permite que el paciente además, al no exponerse a las sustancias tóxicas de la alimentación, va en un estado de menor inflamación también. Y el paciente que sí tiene una condición médica, mire doctora, yo soy hipertensa, ¿qué yo debo de hacer para antes de venir a mi cirugía? El paciente que es hipertenso, lo primero que tiene que hacer es empacar sus medicamentos. Por favor. Número 2, si en la evaluación se detecta la necesidad de incrementar dosis de fármacos o de adherir a algunos fármacos en pacientes. ¿Sabes que eso es súper importante? Perdón que te interrumpa, porque veo que muchas veces el paciente dice, yo tomo tal medicamento, pero ya la doctora me vio y me dio este. ¿Por qué hacemos ese cambio? ¿Por qué se hace el cambio? Número 1, porque a veces las cifras de tensión arterial no están en los niveles óptimos que se consideran como control de presión arterial. Número 2, porque a veces hay medicamentos, sobre todo los que tienen acción sobre el riñón, que en pacientes que tienen un riesgo X de la función renal, ya sea por la edad o porque también son diabéticos, como hay una supresión ligera del flujo durante el proceso quirúrgico, por el estado de hipovolemia que puede ocurrir por la pérdida de sangre y ese tipo de cosas, uno trata de usar fármacos que no agredan más al riñón y de sustituirlos temporalmente por otros que actúen más sobre otros sistemas, como vasodilatadores periféricos que sean directos sobre las arterias o medicamentos incluso que bloqueen la actividad del sistema nervioso central, como los betabloqueantes, que no solamente te calman, te bajan la presión arterial, sino que evitan que ocurra una actividad exagerada de la frecuencia cardíaca durante el proceso, durante el procedimiento y después de la cirugía, que como sabemos, si hay aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial, pues el sangrado puede aumentar también. Claro. Sí. Y entonces en esos pacientes que sí ya sabemos que son hipertensos, lo ideal es que no dejen su medicamento, lo traigan para que tú puedas verlo y luego que continúen. ¿Por qué tiempo después de la cirugía, ya sea el medicamento que tú le diste o su medicamento base, dependiendo de lo que tú le expliques? Una de las cosas que se le explica fundamentalmente, que indistintamente del tema del ayuno previo a la cirugía, el día de la cirugía, 2 horas antes, por lo menos, antes de llegar al centro, debe tomarse su pastilla, aunque sea masticándola. Eso es lo primero. Lo segundo es que si se decide hacer un cambio del fármaco por alguna condición de descontrol o por una condición de estabilización del criterio clínico tomando en cuenta el riesgo del paciente, normalmente se le mantiene ese fármaco en las primeras 2 a 3 semanas después de la cirugía, tomando en cuenta que esa es la etapa donde hay más inflamación, donde hay todavía más molestia, algo de dolor que puede existir y que puede haber descontrol de los niveles tensionales, tomando en cuenta un escenario nuevo que es el posquirúrgico inmediato. Una vez que eso ocurre,
ese periodo de tiempo, lo que ha pasado en muchas ocasiones es que el paciente termina sintiéndose mejor con el fármaco que se le inicia que con el que se le prescribe. Con el que tenía. Exacto. Y en ese caso, ¿qué debe de hacer? El paciente. Ajá. Tradicionalmente el paciente lo que se hace es que se le da una indicación para que si no son del país, se lleven el fármaco fuera del país y que se le pongan incluso marcas comerciales que puedan utilizar fuera del país y que el Seguro Social allá se los entregue. Y esos pacientes que tienen el colesterol alto antes de la cirugía, hay un alto que te impide la cirugía, pero hay un alto que es un factor de riesgo importante que te manda a hacerte otros estudios, pero hay un alto que no te impide la cirugía. ¿Cómo nosotros podemos explicarle eso al paciente para que sepa? El colesterol tiene 3 etapas. El colesterol, o 3 fragmentos, ¿verdad? El colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y el VLDL. El colesterol total es la sumatoria de todo. Aritmétricamente, los triglicéridos forman parte de una fracción que se calcula basado en el colesterol no HDL, que también es un factor de riesgo. Pero así a grosso modo, cuando el paciente se le mide el colesterol sanguíneo, uno toma en cuenta que el LDL, que es el colesterol de baja densidad, que es el que tiene la capacidad de formar... ¿Es el malo o el bueno? Malo. El malo. El que tiene la capacidad de formar almohadillas de grasa y tapar arterias dentro del corazón o de otros vasos sanguíneos, cerebrales, en el cuello, en las piernas. Ese colesterol, cuando se va a llevar al paciente a quirófano, desde antes se le advierte que se debe iniciar y se inicia medicación para empezar a bajar no solamente el colesterol, porque hay un efecto que se llama el pleiotropismo, que es un efecto beneficioso que tiene el medicamento que se da para el colesterol, que es un efecto incluso antiinflamatorio de los vasos sanguíneos. Entonces nos ha pasado una paciente con unos niveles de colesterol LDL muy alto, al que yo decidí hacerle personalmente un rastreo con doble carotidio y le encontré una placa de ateroma que ocupaba casi el 70% de la luz de su arteria. Si esa paciente se lleva al estrés quirúrgico, se lleva a la movilización de un quirófano, la inflamación iba a desprender la placa, se iba a formar un trombo cerebral, iba a ser una trombosis cerebral. Se suspende la cirugía. Ese tipo de paciente, incluso por un nivel de colesterol, aunque no tengan en su sistema cardiovascular ninguna otra cosa, puede suspendérsele. Por eso se mide de forma rutinaria. De hecho, hay estudios que ya se han demostrado, ¿verdad?, en la asociación del colesterol en el paciente que va a ser llevado a cirugía estética, que se ve que los pacientes que tienen alteración de los lípidos, el colesterol, básicamente el LDL, que es el malo, pueden tener un retraso en la reparación de los tejidos, porque como están inflamados en su sistema vascular, el sistema vascular va a tener muchas sustancias que impiden que los procesos de la cicatrización se den adecuadamente. Hay otro colesterol, que es el colesterol HDL, que es el colesterol bueno. Este colesterol normalmente es el colesterol que se forma de la ingesta de las grasas buenas, que contienen omega 3, que se encuentran en los frutos secos, como las almendras que se encuentran en el pescado. Y si ese colesterol, porque el paciente, muchas de las pacientes llegan... Entonces sería súper importante, perdón que te interrumpa, que el paciente antes de venir se lo tome omega 3. O sea, se premedique con omega 3. Así es. Eso es un factor que, de hecho, se ha ido creando mucha conciencia y lo vemos mucho, que muchas de las pacientes vienen usando omega 3, que es lo que normalmente ella compra como fish oil en Estados Unidos, que viene en una grajea muy similar a la pastillita de bacalao que nos daban cuando pequeños. Entonces, ese tipo de suplementación preventiva en cualquier edad es buena, porque a mayor alto está el colesterol HDL, menor posibilidad de que el LDL se eleve o que tenga una capacidad de formar placa de grasa. ¿Y con el tema de los triglicéridos? Con el tema de los triglicéridos, el riesgo... Porque eso sí te interrumpe la cirugía rápidamente. Sí, el tema de los triglicéridos fundamentalmente es que hay cifras que se consideran como aceptables dentro del grado de elevación, pero hay otras que son de muy alto riesgo, sobre todo en la función pancreática. Y hay pacientes que te pueden hacer, sobre todo los que tienen mayor de 500 o 600 de triglicéridos, incluso una pancreatitis, que es una condición que en muchos de los casos es fulminante. Y cuando me refiero a fulminantes, son situaciones que pueden dar al traste con la vida del paciente. Entonces es súper importante el tema de que el paciente, dentro de su evaluación preoperatoria, tenga la parte que tiene que ver
con las grasas sanguíneas, el Así perfil lipídico completo, Así es. porque eso es un gran factor de riesgo, ya sea positivo o negativo para tu cirugía. Así es, porque nosotros no le vemos la inflamación vascular en la cara al paciente. Total. El único medidor son los marcadores metabólicos, glicemia, sobre todo la inflamación vascular medida en el ¿Y en el por qué colesterol. el cardiólogo pesa al paciente? Porque el paciente... Que a la gente no le gusta eso, salen corriendo. Normalmente en la mujer, la mayor parte de la composición corporal de su peso está contenido en las grasas. Cuando el índice de masa corporal del paciente está elevado, en grado de sobrepeso u obesidad grado 1 o en todos los grados que existen, esta respuesta que promueve ese tejido, el tejido grasoso, el tejido graso es un tejido muy inflamado. Por lo que este tejido, como además tiene la capacidad de producir estrógenos, hace que el paciente tenga mayor riesgo de trombos venosos en el posoperatorio e incluso durante la cirugía. Por eso el tema del BMI durante la evaluación cardiovascular y las evaluaciones preoperatorias en general en cirugía plástica tiene un factor de riesgo pues muy preponderante. Así porque es. la gente dice, mira, por eso siempre le decimos a los pacientes, trata de venir en el mejor peso que tú puedas y que tu BMI siempre sea menor de 30, en el caso nuestro, porque con eso pues disminuimos muchísimo los riesgos, como nos dice la doctora. Eso es así. Así es. Mira, ¿y qué podemos hacer con esos pacientes que están en sobrepeso, que se toman su medicamento un día y al siguiente se le olvida y que tienen otra condición, tiroides, cualquier otra cosa, problemas vasculares? ¿Cuáles serían recomendaciones buenas de decirle al paciente antes de que venga al país? Decirle, bueno, mira, debería de hacer esto. Es bueno que el paciente se haga un físico antes de venir. Eso es así. Cosa de que con ese físico lo pueden enviar, tú puedes verlo directamente y darle alguna recomendación. Recuerdo los otros días una chica que nos mandó un estudio y tú me dijiste, no, ese paciente no se puede operar porque tiene tal cosa. No recuerdo específicamente cómo era. Era una situación de una arritmia de alto riesgo. Entonces, la chica vive en Suiza, se hizo los estudios, me lo envió y no tuvo ni siquiera que venir. Porque al final cuando viniera al país le íbamos a hacer el estudio, iba a salir mal como salió en Suiza y entonces le íbamos a suspender. Así es. Entonces, ¿qué serían esas recomendaciones para que las personas que nos están viendo pues digan, bueno, pues mira, yo tengo alguna de esas condiciones, déjame yo hacer una u otra cosa? ¿O qué recomendación de que puedan tomar antes de venir? O sea, una recomendación general, por favor. En sentido general, lo importante es que los pacientes sepan y reconozcan que la intención del médico, cirujano, cardiólogo o cualquier especialista en la evaluación global que se realiza previo a la cirugía no tiene intenciones de suspender la cirugía porque sí. La única intención es la de preservar la vida y la integridad física del paciente, porque es una cirugía que debe ser placentera, ¿verdad? Lo segundo es que en los pacientes que tienen condiciones diagnosticadas deben tratar de ajustar lo más que puedan. Número 1, el peso. Número 2, los hábitos globales, ¿verdad? De sus hábitos generales, como hacer ejercicio, dormir adecuadamente, los elementos fundamentales de la salud cardiovascular, de la vida de nosotros. El cese de consumo de alcohol, el consumo de una dieta que sea saludable, mediterránea sobre todo, y que el paciente que ya es hipertenso se adhiera formalmente a su terapia antihipertensiva, porque no hay cosa peor que un hipertenso inestable mal en la manejado, dosificación o mal manejado. Y incluso es peor. Como dicen, yo me la veo cuando me duele la cabeza. Este paciente incluso puede ser terrible. peor que el paciente que no usa ningún fármaco en lo absoluto, aún siendo hipertenso. Porque los mecanismos que producen hipertensión en el paciente que toma la pastilla hoy y vuelve y no la toma al día siguiente, hace que los picos de descontrol sean más altos que en el hipertenso estable que no usa ningún fármaco. En el diabético por igual. Mantener el control de su glicemia y sobre todo la hemoglobina glicosilada dentro de rangos de referencia que sean los óptimos para su condición de diabetes y adherirse formalmente no solamente a la medicación, sino a la dieta prescrita por el médico. Que antes de llegar al país se haga un perfil físico como el que se realiza de forma preventiva normalmente en la población general, pero en los pacientes con patología en sentido general en Estados Unidos o fuera del país donde estén, que incluya la valoración de la química sanguínea, el hemograma, su estatus general de su enfermedad, en el hipertenso del control de la presión arterial, en el diabético de los controles de la glicemia
y que si está sobrepeso, el diabético sobre todo, trate de bajar la carga del peso antes de venir a su cirugía. ¿Y cuáles pacientes, desde el punto de vista cardiovascular, no deben de ser llevados a cirugía? Los pacientes que están hipertensos no controlados, pacientes en los que se diagnostican afecciones del corazón que afectan la función cardíaca como bomba, los pacientes con arritmias no tratadas y que son de alto riesgo, sobre todo las arritmias como la fibrilación auricular o las arritmias que son ventriculares, así como también los pacientes que tengan evidencia de tener enfermedad coronaria, ya sea detectada por el electro, por el ecocardiograma o por la prueba de esfuerzo. Ok, no, mira, excelente, Jovanka. De verdad que muchas gracias a ti por haber venido. De verdad siento que va a ser muy nutritivo para todos los pacientes porque son informaciones pues muy básicas, muy llanas, tratadas de explicar para que al final el paciente que viene al país pues tenga información de un profesional directamente, como el cardiólogo, y que aparte de todo eso, eres tú realmente la que lo vas a ver y la que va a decir si se puede o no. Y todas estas recomendaciones, pues entiendo que van a ser de mucha ayuda para todos nuestros pacientes. De verdad, muchas gracias. A ti por la invitación. Un abrazo, mi reina. Así que seguimos. Recuerda que si te gusta este contenido, tienes que seguirlo, recomendarlo y, por supuesto, suscribirte. Escríbenos en los comentarios qué otras preguntas tienes sobre este tema.